Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro altar familiar, esperando en el nombre de Jesús que esta sea una palabra poderosa de edificación para nuestras vidas, la cual Dios ha colocado en mi corazón para compartir con ustedes. Lleva por título una gran virtud llamada valentía. Nos vamos a sustentar bíblicamente en el libro de Primera de Crónicas 12, del 1 al 38, y de allí vamos a extraer algunas características de una persona valiente. Vamos a aprender allí en este título de Primera de Crónicas 12 relacionado con el ejército de David. Primeramente, vamos a definir lo que significa la palabra valentía. No sé si algunos de ustedes tienen algún concepto o algún sinónimo o con qué relacionan ustedes esta virtud llamada valentía. Si tienen algún concepto que quieran compartir o algún sinónimo, alguna palabra con las cuales ustedes se sientan identificados. Yo considero que valiente o valentía tiene que ver con osadía, o ser una persona osada, pues arriesgada para hacer las cosas, no temerosa. ¿Algún otro tema? Sí, puede ser una persona que esté dispuesta pues, a asumir retos que él crea que son mucho más altos que él, que su capacidad. Exacto. ¿Y usted, señor? Una persona que tiene fuerza, valor para enfrentar las adversidades que le vengan. Muy bien, buena palabra. Fuerza y valor, sinónimos de valentía. Yo tengo aquí varios conceptos y algunos sinónimos de esta palabra y les comparto. La valentía es una fortaleza de una persona cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos. Esto es importante porque valentía no es que no sintamos miedo, sino que a pesar de que lo sintamos, enfrentémoslo, ir hacia adelante a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestras inquietudes y dudas, independiente de las posibles consecuencias. Entonces entendemos que valentía es una fortaleza de una persona decidida y determinada. Tengo otra definición que dice que es una cualidad definida como fuerza de voluntad que puede desarrollar una persona. Me llama la atención esto que dice que puede desarrollar. O sea que la valentía es una cualidad, es una virtud que podemos desarrollar. Si nos lo proponemos, la podemos desarrollar. Para superar ciertos impedimentos, realizando gestos de valor, tanto para los demás como para uno mismo. Porque la valentía también es una virtud que debemos poner a funcionar tanto para darle valor a otras personas como para uno mismo. O sea, en animar a otras personas a que sean valientes. Valentía incluye los aspectos de perseverancia y paciencia. Sinónimos: coraje, superación, osadía, que lo dijiste tú, fuerza de voluntad, seguridad. Esos son algunos de los sinónimos que conseguí. ¿Qué no es valentía? Voy a compartirles algunos aspectos interesantes de lo que no es valentía. No es no sentir miedo, como lo decía en el primer concepto. O sea, es actuar a pesar de nuestros miedos, enfrentarlos. O sea, una persona que es valiente no quiere decir que no es que no sienta miedo, sino que a pesar de ellos camina hacia adelante y los enfrenta. No es superar las dificultades en soledad sin pedir ayuda. Yo solo puedo,
yo puedo solo, yo no necesito ayuda, no. O sea, eso no es valentía. Es contrario, pues. Si bien es cierto que hay adversidades o retos que debemos enfrentar solos, en la mayoría de los casos no es así. Siempre debemos, o sea, Dios quiere pues que pidamos ayuda o que la solicitemos, que no nos aislemos, pues. No es no sufrir. No quiere decir que una persona valiente no sufra. O sea, puede sufrir, sentir dolor. No significa no tener ningún momento malo y estar siempre bien y contento. No es intentar ser un superhéroe o una superheroína las 24 horas del día. O sea, esas no son definiciones de valentía. Es habitual asociar la valentía a grandes actos. O sea, una persona que es guerrera, que participa en un ejército, que vence una gran enfermedad, que tiene grandes retos. O sea, generalmente asociamos la valentía a eso, pero en muchísimas ocasiones la valentía aparece y se deja ver en pequeños actos, pequeños actos del día a día y en los comportamientos cotidianos. Hay personas que a veces les da temor hasta pedir la hora en la calle, pues cuando van caminando, pedir, o sea, esos son actos que hay personas que les genera temor, o entrar a alguna tienda y preguntar el precio de algo. Por lo menos a mí me pasaba mucho cuando yo estaba más joven, pues me daba miedo, y son miedos tontos, y entonces cuando yo iba y lo hacía, o preguntaba la hora, o iba enfrentando mis miedos, o sea, sentía como que una superación, pues. Entonces eso quiere decir que se asocia a la valentía con cosas grandes, con actos grandes, pero también con actos cotidianos pequeños. Cada quien sabe en su interior cuáles son sus miedos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Hay miedos que paralizan, pero hay miedos que son pequeños, que parecen tontos, como este ejemplo que les di de pedir la hora o de entrar a alguna tienda y pedir un precio o pedir algo. Como hay miedos más grandes, pues. Cada quien sabe a qué miedo se enfrenta. Que para una persona quizás estos retos son insignificantes, y para otro, porque de repente su propio reto personal es algo más grande, como pararse en una tarima, hablarle a 10.000 personas. A lo mejor él dice, no, mi reto es este, pero pedí la hora, por favor. Pero como dices tú, en el miedo interior, para él es un gran reto el poder dar el paso de pedir la hora en la calle a una persona o entrar a una tienda. Para él es un gran reto, y cuando él lo logra vencer es una gran victoria. Quizás para otros no lo sea, pero interiormente o a modo de reto personal es un gran reto. Como dice uno aquí, pues cada persona sabe las goteras de su rancho. Claro. Igual que para un orador profesional que ya tiene la experiencia o la trayectoria de hablar en público, eso para él no sea... Tal vez le da un poco de miedo cada vez que se monta en un escenario y va a enfrentar a un público nuevo, pero ya al montarse ya es pez en el agua. Que para un muchacho que está en una exposición en un colegio, Exacto, o para un estudiante universitario, pararse frente a sus compañeros, eso representa un terror, o sea, un miedo, pero sin embargo lo hace y lo enfrenta, pues. Pero eso es como la fe, es cuestión de ejercitarse. Y Dios le ejercita a uno la fe con cosas pequeñas. Cuando uno pide cosas pequeñitas y uno tiene esa convicción o esa fe, esa creencia o esa esperanza, y se da, eso te impulsa a seguir pidiendo. Y cada vez Dios te va a ir poniendo un reto mayor en las peticiones. Y cada vez las peticiones van a ser más grandes, van a ser concedidas, y eso te va a ir generando más confianza. Lo mismo ocurre con eso, con esos actos de valentía. Desde lo más pequeño, Él te va preparando a lo más grande. O sea, todo va a depender del grado de crecimiento que tú vayas teniendo, porque si no superas los pequeños retos o los pequeños miedos que tengan, Dios no te puede ir promocionando. Exacto. Para enfrentar unos más grandes. Exacto. Ahora, contrario a valentía, ¿qué tenemos contrario a valentía?
palabra contraria a valentía o virtud contraria. No, virtud no se le puede llamar virtud a lo que es contrario a valentía. No se les viene nada. Cobardía. Exactamente. Cobardía, de la cual nos dice, fíjense ustedes esto, contrario a valentía, cobardía, de la cual nos dice Apocalipsis 21, del 7 al 8, los cobardes no heredarán el reino de Dios. Imagínense ustedes eso, y fíjense, se los voy a leer de la traducción lenguaje actual, que nos los dice así de clarito. Del versículo 7 al 8, capítulo 21 de Apocalipsis. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, dice Dios, dice el Señor, les daré todo eso. Él se refiere a unas promesas que están escritas aquí en este capítulo 21 de Apocalipsis. Y serán mis hijos, y yo seré su Dios, a los que vencen las dificultades y confían en Él, a los que son valientes. Pero a los cobardes, a los que no confían en mí, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, es decir, homicidas, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, es decir, fornicarios, a los que practican la brujería o hechicería, a los que adoran dioses falsos, idólatras, y a los mentirosos los lanzaré al lago donde el azufre arde en llamas, y así se quedarán separados de mí para siempre. Imagínense ustedes que lo contrario a valentía, ¿verdad?, que es cobardía, está en la misma línea de los homicidas, de los fornicarios, de los brujos o hechiceros, de los idólatras y de los mentirosos. Entonces, está ahí en la misma línea. Los mentirosos, fíjense que yo leí varias versiones o traducciones, y por ejemplo en algunas, por lo menos en esta de traducción lenguaje actual, dice brujería, y en la Reina Valera dice hechicero, pero lo que es cobardía y mentiroso se quedan así, no tienen otro nombre. Se quedan así con ese cobardía y mentiroso. Pero entonces dice que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Y como les decía ahorita fuera de audio, que todos en algún momento hemos sido valientes. Uno para cosas más grandes, otro para cosas más chicas, pero hemos sido valientes y hemos vencido nuestros miedos. Entonces, como Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, vamos a esforzarnos y ser valientes y así salir vencedores y heredar todas sus bendiciones. Heredar el reino de Dios. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, lo dice Primera de Timoteo. Luego les digo el versículo. Sino, Él nos dice, no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio es muy importante a la hora de vencer nuestros miedos, porque el dominio propio nos va a llevar a ponerle ahí un stop a esa debilidad llamada miedo y enfrentarlos y salir triunfantes y vencedores. Ahora vamos a ubicarnos en la escritura, de donde vamos a extraer las características o algunas características que a mi modo de ver contiene una persona valiente. ¿Ibas a compartir algo? No, eso es lo de Timoteo. Bueno, Primera de Timoteo. Segunda de Timoteo. 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Para que lo lean allí. Primera de Crónica. Primera de Crónicas 12. Y leo. Vamos a ir leyendo y desglosando allí poco a poco. Entonces, decíamos que la valentía se demuestra en los grandes actos, como en una guerra o una emergencia, pero también en las acciones cotidianas. Allí es donde vamos a ir
ahí es donde empieza todo, pienso yo, en las acciones cotidianas, venciendo lo que para nosotros pueden ser grandes miedos, pero para otras personas, detalles pequeños. Vemos en esta escritura algunas características de las personas valientes que vamos a grabar en nuestro corazón y a ejercitarnos en ellas si no las tenemos. O sea, si no las tenemos, vamos a ejercitarnos. Y si las tenemos, seguir. O sea, si tenemos alguna de estas características, si a lo largo que vamos haciendo el estudio nos identificamos con alguna de estas características y la tenemos, pues seguir fortaleciéndola. Y si no la tenemos, añadiéndola a nuestro repertorio de características de persona valiente. La primera es una persona valiente, es una persona con iniciativa. También se puede decir que es una persona proactiva, que toma, o sea, no tiene que esperar si hay algo que deba hacerse, lo hace, siempre y cuando tenga la entereza, pues la habilidad, el talento para hacerlo, lo hace. Pero también es importante la disposición. Así no tenga la habilidad, por lo menos decir, heme aquí, o sea, tomar la iniciativa, pues. Y una persona con iniciativa es una persona valiente. Antes de empezar aquí, vamos con la lectura. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Primera de Crónicas 12. Titulado este capítulo, El ejército de David. Díganme ustedes si las personas que conforman un ejército no deben ser valientes, porque van contra la guerra. Leo. Estos son los que vinieron a David en Siglag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arcos. De los hermanos de Saúl de Benjamín, dice 2 puntos, y allí empiezan a nombrarlos. Dice el principal, Ahiezer, y allí continúan leyendo. Vamos a saltarnos hasta el versículo, porque del versículo 3 al 7 son puros nombres. Dice el versículo 4, Ismaías Gabaonita valiente. Después dice el versículo 8, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ese es el versículo 8. Del versículo 9 al 13 dan allí también una serie de nombres que integraban pues a los de Gad. Luego en el versículo 14 dice, estos fueron capitanes del ejército de los hijos de Gad. El menor tenía cargo de 100 hombres y el mayor de 1000. Estos pasaron el Jordán en el mes primero, cuando se había desbordado por todas sus riberas, e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo, si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos, sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés, cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. El versículo 20 continuó, así que viniendo él a Siglag, se pasaron a él de los Manasés, ahí da una serie de nombres, príncipes
de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Dice en el versículo 23, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra. Allí, en el 24, de allí empieza a nombrar por tribus cuántos hombres vinieron a David y las habilidades que tenían. Por ejemplo, en el 24 dice, de los hijos de Judá traían escudo y lanza, listos para la guerra. De los hijos de Simeón, valientes y esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, dice el número. De Isadoc, joven valiente y esforzado. Luego dice en el versículo 30, de los hijos de Efraín, muy valientes, varones ilustres en las casas de sus padres. En el versículo de 32 dice, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. De Zabulón, que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerras, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. En el 35 de los de Dan, dispuestos a pelear. De Aser, dispuestos para la guerra y preparados para pelear. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de Manasés, como 120,000 con toda clase de armas de guerra. Y el versículo 38, que es donde finalizamos la lectura, dice, todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban en un mismo ánimo para poner a David por rey. Ahora bien, ubicados allí en esa lectura vamos a ir viendo cada una de las características. Decíamos que en primer lugar, una persona valiente es una persona con iniciativa. Y vemos allí en el versículo 1 que todos estos son los que vinieron. O sea, vinieron representa un acto de iniciativa, de dirigirse a un lugar. Y también en el versículo 38 notamos que todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, o sea, dispuestos. No venían a fiestar con David ni a condolerse de su encierro, porque David en ese momento estaba encerrado, pasando pues un momento, pudiera decirse, pues si nos ubicamos ahí, David, imagínense, en una cueva encerrado porque Saúl lo andaba persiguiendo, pero todos estos hombres tomaron la iniciativa de ir a apoyarlo para la guerra, pues. Ahora vemos también como segunda característica, es una persona que ayuda y sirve en todo momento, una persona valiente. Primera característica, toma la iniciativa. Si ve que hay una labor que es importante, que debe hacerse, esa persona toma la iniciativa. En segundo lugar, es una persona que ayuda en todo momento y que está siempre presta al servicio. Lo vemos en el versículo 1. Dice, y era de los valientes que le ayudaron en la guerra. O sea, ya ellos habían estado en otras guerras con David. Dice, fíjense que ese versículo dice que eran valientes y que ayudaban. Pues una persona con valentía, una persona con esta virtud de la valentía, es una persona que siempre está presta a ayudar y a servir en todo momento. El versículo 21 dice, estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes. Como tercera característica, hacen uso de sus dones y talentos, tanto en el logro de sus objetivos, así como para ayudar en el logro del objetivo de alguien más. Allí vemos... O sea, tienen un corazón servicial. Sí, tienen un corazón exacto, como lo dije en la característica 2, siempre están prestos para ayudar.
Y en la característica 3 tienen dones, porque una persona valiente tienen dones, tienen talentos y ponen esos dones y esos talentos al servicio de los demás. Pues no, o sea, para lograr sus objetivos y para lograr el objetivo de los demás, de una causa que está siendo liderada por otra persona. No es, o sea, una persona valiente no es una persona, como lo decían en el sinónimo, segura de sí misma y no tiene miedo de que sus dones y talentos sean puestos al servicio de una causa que no está siendo liderada por ellos mismos, sino que está siendo liderada por otra persona, como es en el caso de David. Era el líder y ellos fueron a donde estaba David para ayudarlo. Vemos allí que en el versículo 2, 32 y 33, de hecho, hay muchos versículos que dicen que hacen uso de sus dones y talentos. Dice en el versículo 2, estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con hondas y saetas. Tenían esa habilidad. Pues. Exacto. Lo que pasa es que ellos lo hacían porque era una causa en común. El objetivo era uno. Y ellos compartían esa visión, en primer lugar. Segundo, no temen poner sus talentos y habilidades en manos de alguien que consideran superior a ellos, no en talento y habilidad, sino en liderazgo. Porque toda persona, le guste o no, debe ser liderada. Porque me pasaba cuando me tocó dar la información aquí de parte del condominio aquí en los edificios, uh-huh, a las personas, porque justamente me tocaron ese punto. No, que ahora hay un poquito de orden, se está ordenando más las cosas y me gusta ver los pequeños avances. Y justamente es eso, y lo comentaba a la Junta como tal, de que tiene que haber un liderazgo. Todos tienen talentos, todos tienen habilidades y todos tienen las ganas y todos tienen la disposición, pero si no hay un liderazgo, hay un desorden, y en el desorden no impera la victoria o la luz, porque cada quien va a hacer en su propio liderazgo o en su propio talento lo que considera, pero no va a haber un orden para sincronizar las cosas. Allí, ¿qué sucede con ellos? Ellos pelearon antes con David y ellos vieron el potencial del liderazgo que tenía David, de cómo él sabía con sabiduría divina cuándo actuar en la violencia, cuándo detener, cuándo avanzar. O sea, ellos vieron el nivel estratégico que él tenía. Y dice, no, con él mi talento se levanta. Y de paso que David reconocía los talentos de cada quien. Exacto. Porque una cosa también en el liderazgo es que se debe reconocer los talentos de quien dirige. Entonces, eso forma parte del mismo liderazgo. Fíjate que todos ellos son valientes porque estaban dispuestos a hacer. Tenían iniciativa. En el Señor es lo que Él busca, que la persona, y Dios no ve los talentos, porque Dios sabe las capacidades que tiene cada quien, porque de repente tiene un gran talento, pero es una persona cobarde. Puede tener una gran habilidad, pero la persona es insegura. Dios conoce todas estas limitantes de la persona. Sin embargo, si Dios te escoge, aún conociendo y viendo las debilidades que tiene, es porque Él ve el potencial que está en ti, el diamante en bruto que necesita ser pulido, necesita ser tallado y trabajado para sacar lo mejor de sí. Y eso es lo que hace Dios con cada persona. Pero Dios, para poder hacer esto, Dios necesita y espera de la persona que Él diga, heme aquí, hazlo. Porque compartía ayer con una de las personas que estamos instruyendo, que con esta persona hay una tercera que llega y está pasando una situación y le solicita ayuda. Y yo le comento, mira, aquí hay que hacer algo porque
ciertamente Dios le está pidiendo a esta persona que le tiene un llamado, pues, y tiene esa persona que dar el paso al frente, porque ella tendrá que dar cuentas a Dios en su momento por haber desechado ese llamado. Y sí, pero es que es muy cobarde, sí, exactamente, ella tiene temores, es cobarde, pero Dios conoce eso, y si Dios la está llamando es por algo, porque lo mismo acontecía conmigo, porque la cuestión es interceder por una persona y hacer guerra espiritual, y a la gente le da pavor cuando le mencionas guerra espiritual, y a veces la intercesión es una guerra espiritual silenciosa, o sea, disimulada. Pero la gente, cuando tú le dices hay que hacer una guerra espiritual, ay, o una liberación, ay, la gente suda y le da 1000 vueltas al asunto para no hacerlo, porque le da miedo. Yo le digo, mira, cuando yo era muchacho joven, yo tenía alrededor de 7 a 8 años, a mí me daba miedo todo lo que es espantoso, porque yo veía sombras, yo veía espíritus, y yo veía todo eso, y a mí eso me atemorizaba, y yo era muy cobarde para todas esas cosas, pero a mí me gustaba escuchar de esas historias, pero después tú me veías a mí en secreto bastante cobarde, con miedo, sí, yo pasaba hasta una semana o más de una semana temeroso, y después que se me pasaba, pero yo escuchando los cuentos o no, yo siempre estaba viendo espíritus y cosas de esas, pero todo está en la capacidad, porque yo no los veía a ellos desmembrados o ensangrentados como mucha gente ve los espíritus. Yo no los veía así. Y yo les decía, todo está en la capacidad de cada quien. Hay personas que tienen esa capacidad porque tienen un espíritu fuerte, son más valientes en cuanto a eso. Pero quizás mi capacidad no llegaba a verlos de esa forma. Pero hoy en día ya yo no le tengo miedo a nada de eso. Y Dios me usa para reprender esos espíritus y para hacer todo eso. Dios me hizo valiente, pero eso lo hace el Espíritu Santo. Pero yo le di a Dios la capacidad de prepararme y capacitarme. O sea, yo le dije, heme aquí. Exactamente. Y es lo que Él necesita. No está ahí escuchando y no haciendo nada. Si no estás dispuesto a trabajar para el Señor, estás perdiendo el tiempo. Exacto, porque Dios ha puesto o sea, Él ha puesto en nosotros muchos dones y talentos, en todo. Exacto. Desde lo más, o sea, a veces uno dice, no, yo no tengo nada, no, si Dios, o sea, Dios no crea, como escuché una frase, Dios no crea basura, y se te creó es porque tienes algo bueno que dar, y más en la obra del Señor, o sea, en la atención de sus negocios. Si Él te está mandando a hacer algo, a veces lo vemos como insignificante o a veces lo vemos como muy grande. O sea, si Él nos está poniendo en eso, ¿por qué despreciarlo o menospreciarlo? Entonces, Él a todos nos dio dones y talentos. Exacto. Pero una cosa es que Él, y pasa en la parábola de los talentos, cuando Él le hace entrega a cada uno de una porción de talentos. Y el último que hizo, por miedo, los enterró. O sea, no hizo nada. Entonces, de nada te vale tener talentos si no tienes la determinada valentía de ponerlos, bien sea en disposición de una causa o hacerlos, hacerte líder de una causa y pues poner al servicio tus talentos. Es como tú definías lo de la valentía, que no es que no tenga miedo, no es que no sienta temor, es que tenga determinación de hacer las cosas, porque ciertamente siempre vamos a tener temor de algo, de afrontar algo, y más si es primera vez que lo vas a hacer. Como dije, yo al principio yo era muy temeroso, yo le tenía miedo a todas las cosas, y yo era uno de los que me daba miedo pedir hora en la calle, pero hoy en día no es así. Entonces, partiendo de esto de que Dios en todos ha puesto dones y talentos, pues es de valiente decirle al Señor, heme aquí, y poner al servicio esos dones y talentos. ¿Cuáles son algunos de esos dones y talentos que tenían estos guerreros del ejército de David? Nos dice el versículo 2, estaban armados, que ya lo leímos, armados de arcos y usaban de ambas manos, o sea, eran diestros con las manos para tirar piedras con hondas y saetas con arco. Una habilidad física al servicio de un rey. Ambidiestro. Eran hombres, dice el versículo 32, eran hombres expertos, de la Nueva Traducción Viviente, lo leo acá, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Es otra habilidad.
expertos en el conocimiento, sí, expertos en el conocimiento de los tiempos. En el versículo 33 dice, de la tribu de Zabulón había 50,000 hábiles guerreros, estaban bien armados y preparados para la batalla, y eran completamente leales a David, que eso es otra virtud, otra característica de una persona valiente, la lealtad. La lealtad, con decirte que hay un grupo que es de los hijos de Benjamín, o sea, de la tribu de Saúl, pues estaban de parte de Saúl y sin embargo se unieron a la causa de... Es que dice, huyeron, salieron y buscaron a David. Y otros tal vez no tenían habilidades físicas, pero tenían escudo y lanza, versículo 34, versículo 35, dispuestos a pelear, versículo 36, dispuestos para la guerra y preparados para pelear, versículo 37, con toda clase de arma de guerra. Entonces, ¿qué don y qué talento tienes tú o quiere desarrollar Dios en ti para tú ponerlo en disposición de una causa? Tenemos como cuarta característica, no se detienen ante las dificultades. Leemos ahí en el versículo 15, en cierta ocasión estos hombres cruzaron el río Jordán e hicieron huir por todos lados a los que vivían en los valles. Este cruce de río lo hicieron al comienzo de la primavera, que es cuando el Jordán crece mucho y se desborda por todos lados. O sea, cruzaron el Jordán, estos son los hombres de Gad, un grupo de hombres que se unió también a David. Cruzaron el Jordán, estaban en plena batalla y pues se les atravesó el Jordán en plena primavera, en pleno tiempo de lluvia, se estaba desbordando y ellos lo atravesaron. Y también se dice de estos hombres, eran hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés. Su rostro eran como rostros de leones. Claro, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Ve esa mezcla. Ve esa habilidad. O sea, tenían el rostro como de leones, pero eran ligeros como gacelas de montaña. Claro, el león, los guerreros, pues que no se iban a ver atemorizados, aunque tuvieran por dentro el rostro no lo reflejaba, pero ligeros como gacela era para correr, saltar y hacer lo que tenían que hacer. O sea, que así como cruzaron el Jordán, tuvieron que haber subido montañas y traspasado montañas. Por eso de subir piedras, montes, o sea, eso, para lo que lo mandaran ellos estaban listos, estaban dispuestos y tenían la habilidad de hacerlo, es lo más bravo. Eso me recuerda cuando vimos la serie Bolívar, porque fíjate una cosa que... No se detienen ante las dificultades. Pero fíjate que Dios necesita gente así y Dios sabe quiénes son. Lo que pasa es que como dijo Jesús, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Porque Él llama a mucha gente, porque sabe que tiene la habilidad y la capacidad, pues Dios lo hizo, Dios lo creó. Pero son escogidos nada más los que creen en sí mismos que pueden hacerlo. Por lo menos fíjate, Bolívar cuando él se quiso ganar el ejército llanero aquí en Venezuela, en aquella época era el ejército más aguerrido y era un ejército grande. Era uno de los más grandes y Bolívar dijo, no, si nos juntamos a esta gente, sacamos a los españoles de aquí. Pero como los llaneros eran pura gente campesina, gente de bajos recursos, que ellos se ganaron, fueron valientes, pero porque ellos se lo propusieron por la vida mala que llevaban. Y viendo a Bolívar que venía, como decir, de la ciudad, un citadino, dice, no, me va a venir a mandar prefiero que me siga mandando Páez, que es uno igual de nosotros, que es un guerrero igual que uno. Bolívar vio eso y en astucia, él dijo, bueno, él habla con Páez y Páez le dijo, bueno, si mis lanceros quieren irse contigo, yo no me opongo, yo te acompaño. No, dame la oportunidad de hablar con ellos, no, el que se quiere ir contigo, yo te acompaño, pero el que no, me lo respeta. Y bueno, está bien. Bolívar, más allá de hablar, antes de hablar, actuó. Cuando atravesó el río, un río impetuoso, en plena época de lluvia, y estaba impetuoso el río por eso mismo, porque estaba crecido.
Y él lo pasó atándose las manos a la espalda. Le dijo, átenme las manos. Y él cruzó el río a punta de pierna y pulmón. Y cuando los lanceros ven esto, dicen, no, este hombre es Un valiente, guerrero. este es un guerrero. Ajá. Es lo que más o menos le pasa a David. Ellos ven a David valiente y guerrero y una tropa se une al servicio de él. Pues dicen, no, este hombre nos va a guiar a la victoria. Y Dios necesita eso, gente que esté dispuesta a hacer No, y lo que que... no se detenga exacto ante las dificultades como esta característica. Exacto, porque David dijo, Bolívar dijo, ¿cómo yo le hablo a esta gente si ya ellos están, ¿cómo se llama? Tienen algo en la cabeza que eso no se saca así con palabras. Él dice, no, a esta gente le gusta es Con acción. hechos. Exacto. Hay que ponerse en marcha. Exacto. Tienen como quinta característica, una persona valiente tiene habilidades para liderar o desarrolla habilidades para liderar. La valentía es una virtud indispensable en el liderazgo. Y todos, al igual que todos, como decía al principio, hemos sido valientes en algún área de nuestras vidas, ante algún reto de nuestras vidas, por más pequeño o insignificante que podamos considerarlo. También todos somos líderes de algo o de alguien en la vida, bien sea como padres de nuestros hijos o como hermanas o hermanos de algunos hermanos menores, pero siempre todos somos líderes de alguien, o sea, estamos liderando a alguien. Entonces, como líderes, la valentía es una virtud indispensable. Aquí vemos en el versículo 3, habla de Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los 30. O sea, líder, era líder, jefe entre los 30. En el versículo 14 dice, estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. Un comandante de un ejército es porque tiene personas a su cargo. Entonces, es de valientes desarrollar o tener habilidades de liderazgo. En el versículo 20, cada uno de ellos comandaba 1000 hombres de la tribu de Manasés. El versículo 27, entre ellos estaba un nombre ahí que no puedo, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3700 hombres a su mando. En el versículo 28 dice, entre ellos estaba un valiente guerrero joven, con 22 miembros de su familia, todos oficiales. Imagínense que a veces, ay no, pero yo soy muy joven para liderar. Ponte que Dios te llame para liderar o tengas en tu trabajo, naturalmente te den un cargo de liderazgo porque ven habilidades, tienes un ascenso. Entonces, porque eres joven, ay no, yo soy muy joven. Y fíjense, este joven tenía 22, un guerrero joven con 22 miembros de su familia y todos oficiales. O sea, lideraba ya un grupo familiar que eran oficiales, pues. Lideraban otros líderes, imagínense. Exacto, pero es que Lideraba otros ahí, líderes. al ver las habilidades de este muchacho, a ver la valentía, la entereza, como dices tú, la destreza, no, rápidamente lo toman en cuenta. Mira, eso se ve, yo me he dado cuenta mucho de eso con el tiempo. Por lo menos en la NBA, a mí me gusta mucho el básquetbol y yo sigo en la NBA. Y yo he visto que a través de las décadas, desde la salida de Michael Jordan, que es de donde tengo yo noción, en los 90, en el 2000, 2010, cada camada de joven viene súper más desarrollado y viene como con menos temor, viene con más seguridad y viene a comerse a la cancha. La temporada de ahora. A la medida que los chamos van apareciendo, a medida que aparecen los nuevos novatos, ya ellos vienen, ya antes un novato, la estrella era el que resaltaba. Uno de los 30, 40 equipos, un solo novato. Ahorita tú ves peleada el novato del año entre 5 o 10, porque ya ellos vienen desarrollados, vienen en ese crecimiento. Y es lo que le pasaba a Sadok, que tiene 22 años. Ya él viene de ver todas estas cosas y él dice, no,
Eso es lo que yo quiero, eso es lo que a mí me gusta. Se entusiasmó y salió a pelear y a guerrear. Y eso lo ven a ellos y no le están viendo la edad. Lo que están viendo es la valentía, la destreza que tiene el chamo. Ellos no están viendo la edad. Y es una de las recomendaciones que le da Pablo a Timoteo cuando él le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Solamente haz lo que tienes que hacer, haz tu trabajo, cree en ti, cree en el don que se puso en ti por la imposición de manos, no dejes que se apague ese don y actúa, lidera, porque él lo dice después más adelante, que él lidere, que sea evangelista y que sufra las penalidades como buen guerrero del Señor. Y esas son recomendaciones porque él vio el talento que tenía a pesar de la poca edad. Y eso David es algo también que... David también empezó su carrera de liderazgo muy joven. Pero el líder... Bolívar también. Bolívar También. Y de hecho, Páez era mucho mayor que Bolívar. Y personas que se unieron, capitanes, comandantes, eran mucho mayores que Bolívar. Y Bolívar era con mayor trayectoria. Un muchacho joven. Y cayeron en el liderazgo de Bolívar. Tenemos como sexta característica, apoyan causas dignas de ser peleadas. O sea, una persona valiente no anda apoyando por allí cualquier causa. No, o sea, sí, exacto. Causas dignas de ser peleadas porque yo tengo habilidades, porque tengo habilidades de liderazgo, porque tengo dones y talentos, porque, o sea, que sean dignas pues, de ser peleadas. Exacto. Tienen el discernimiento para saber exacto cuándo son causas dignas de ser peleadas. Dice, todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear, en el versículo 38, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. O sea, todos tenían el mismo sentir de poner, o sea, vamos a guerrear porque nosotros queremos poner a David por rey. Y había ahí cierta oposición. Séptima característica, no llevan cargas innecesarias. ¿Cuáles pueden ser estas cargas? Paradigmas, creencias, argumentos, miedos y hasta personas. O sea, por así decirlo, el deshacerse o poner a ciertas personas a un lado requiere de valentía. También. Personas que se opongan, incluso personas hasta muy amadas por ti, familiares, amigos. Tú tienes una causa, te vas a unir a una causa digna de ser peleada. O sea, tú quitar a esas personas, ponerlas a un lado para ir en pos de esa causa requiere de valentía. Entonces, una persona valiente no lleva cargas innecesarias. Vemos aquí en el versículo 8 que dice, y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. O sea, una persona valiente va ligera con sus cargas. Allí en el Nuevo Testamento, en el Mateo 19, 16, 29, vemos la historia del joven rico. No vamos a leerla completa. O sea, lee para más o menos, o cuéntanos ahí, para más o menos ponernos en el contexto del joven rico. Este es el que se le acerca a Jesús y le pregunta, maestro. Le voy a leer un poco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le nombró. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo todo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo esto el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el 29. Reino de los cielos. Lee el 29. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y los últimos primeros.
Exacto. Allí vemos, ubicándonos en esta característica de que la persona valiente no lleva cargas innecesarias. Y allí lo vemos con esta lectura que acabas de hacer del joven rico. Jesús le dice, primero él le pregunta, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo, para ser tu discípulo? O para heredar, o para tener la vida eterna. Conforme a su pregunta, Jesús muy sabiamente le responde, debes hacer esto y debes hacer esto. Cuando Jesús le dice, él dice, ay, se entristeció. ¿Será que él pensaba que Jesús le iba a decir, nada, hazte más rico y entre más tengas, más, o sea, vende todas tus muchas propiedades. Vende todas tus propiedades, despréndete Despójate. de todas esas cosas innecesarias y ven y sígueme. Muchas veces nos ocurre en nuestro andar que hacemos estas preguntas, bien sea a Dios directamente o a un hombre de Dios, y ambos nos contestan, o se la hacemos a los dos, se la hacemos primero a uno, Dios nos responde. Entonces, como no estamos muy de acuerdo con lo que Dios nos responde, vamos a la presencia de un hombre de Dios y el hombre de Dios nos responde lo mismo que nos. Y nos ponemos tristes porque a veces queremos que Dios nos responda lo que uno quiere. Lo que uno quiere. Entonces, Dios quiere que seamos valientes, que nos despojemos de cargas innecesarias y allí, en esta lectura del joven rico, él clarito se lo responde, despréndete, vende. ¿Por qué? Porque su corazón, y lo vemos en la tristeza que él manifestó, que su corazón estaba puesto allí. En sus bienes. En sus bienes. Entonces él le da la respuesta y a su vez le dice qué va a pasar si se desprende de todas esas cosas. El que dejare todas estas cosas recibirá 100 veces más. Y no 100 veces más materialmente hablando, sino espiritualmente hablando. Y arriba en los cielos. Y arriba en los cielos. O sea, es que ¿Verdad? Dios Pero no premia todo a el ambos mundo lados. tiene la visión para ver esto. Pero fíjate una cosa, ahí la gente que oye este audio dirá, ajá, pero entonces tengo que divorciarme o tengo que soltar a mis hijos aquí y me voy, o tengo que dejar a mi mamá y a mi papá para yo irme a buscar al Señor. Si Dios ha puesto esto en tu corazón y es algo firme, confirmado por el Señor, debes hacerlo, pero no que vas a dejarlos y que más nunca vas a tratar con ellos. De repente Él te está llamando a que vayas a un retiro. Si eres esposo, mire, tiene que estar bien confirmado eso, porque Dios no divide, Dios no separa, Dios no divorcia. Pero esto, más allá de esto, se refiere a lo espiritual. Es a que en tu corazón no esté entronado el hijo tuyo. Exacto, no esté entronado tu hijo, tu mamá, tu abuelo, tu tío, tu vecino, tu esposa, tu esposo, el carro, la casa, el empleo, el trabajo. No. Es que Dios esté de primero y que tú busques del Señor. Tú puedes hacer una administración de estas cosas, dándole el lugar que merece el Señor en tu corazón. Y por eso Dios dice eso, porque Él dice, con respecto al punto que estás hablando de la ligereza, porque si Dios te envía a hacer una obra, vas a ir a interceder por una persona, pero en tu corazón está entronado el hijo tuyo, el carro, la casa, el empleo. Cuando tú estás orándole a ese enfermo, o estás reprendiéndole el demonio a una persona, o le estás tumbando trabajo de brujería a una persona, cuando tú estás haciendo esa obra, tus pensamientos se van porque en tu casa tu mamá quedó brava, tu esposa quedó molesta porque no le comiste la comida o porque el chamo está enfermo. Olvídalo. Vas a fracasar en la obra que estás haciendo. Y es a lo que se refiere el Señor. Lo que quedó en casa, quedó en casa. No, que quedé bravo con mi esposa. De regreso me resuelvo. Otra traducción dice desprenderse emocionalmente. Emocionalmente, exacto, porque estamos hablando de la parte almática, que es donde están los sentimientos, las sensaciones, la voluntad y los pensamientos. También tenemos que tomar en cuenta algo, que muchas veces el enemigo utiliza estas cosas de las cuales estamos aferrados o estamos emocionalmente apegados para hacernos daño y para sabotear la obra que Dios quiere hacer con nosotros. Escuchábamos ayer un testimonio del pastor Rey Matos, que él
milagrosamente está saliendo, él dice, bienvenido a la vida nuevamente, porque salió del COVID, del virus del COVID-19, y él contaba un testimonio, él hablaba allí de la fe, de ejercitar la fe, y hablaba de que una vez ellos tenían un retiro, y los nenes, ellos le dicen los nenes, se enfermó uno de ellos con fiebre, justamente cuando iban para el retiro. Y bueno, la familia, el papá, los suegros los estaban criticando porque, cónchale, ¿cómo se van a ir ustedes para ese retiro? Y van a dejar al nene así con fiebre. Y entonces la esposa le dijo, vamos a hacer algo. Los nenes se van a quedar con ustedes. El nene se va a quedar con ustedes, ustedes lo van a cuidar. Si en las 2 horas que a nosotros nos toca ir, o sea, el trayecto que nos toca desde aquí, desde la casa hasta el sitio donde es el retiro, al niño no se le ha quitado la fiebre, nosotros nos regresamos. Y si se le quita, nosotros vamos a saber por qué el nene tenía fiebre. Y ellos se fueron a su retiro. Pero ellos iban orando. Claro, ellos iban orando, guerreando, Señor, tú sabes que nosotros queremos glorificarte a ti por medio de ese retiro, tú sabes que esto no es capricho de nosotros, no es un viaje de placer, sino un viaje para tu servicio. Y si ellos era su voluntad que el niño estuviera Y cuando sano. llegaron al sitio, llamaron y ya el niño no tenía. Mira, el papá de la persona que los atendió, increíblemente el niño desde hace 5 minutos se les quitó la fiebre, anda brincando y corriendo como si nada. Y ellos dijeron, ya sabemos quién estaba, porque eso es cuando el Señor dice, el que dejare padre, porque imagínense cuán difícil, él dice que los niñitos estaban pequeñitos, estaban bebés, dejarlos por irse a atender una obra del Señor. Ahí está ejemplificado cuando Dios nos dice que dejemos padre, madre, casa, trabajo, hijo, y que vamos a recibir 100 veces más. Mira, es que allí ejemplificado. Algo que hace el Señor y algo que hizo el Señor cuando Él nos llamó a este nuevo proyecto, a este ministerio, es que Dios te segrega de las personas que no te van a acompañar, de las que no van a estar contigo en el trabajo, en la obra que va a hacer el Señor. No menospreciando los que Él segrega, porque a lo mejor Él los va a usar en otras cosas. Pero hablando de ti, o en este caso de nosotros personalmente, Dios nos segregó de un montón de personas, donde muchos eran muy, muy cercanos, muchos eran muy allegados, muy apreciados, muy queridos, y tuvimos que pasar por esta etapa de desprendimiento para que Dios nos llevara a este ministerio y sea Él glorificado. Él lo hace, y ve que cuando aquí en la que leímos de Primera de Crónicas 12, en el 18, cuando ellos van hasta donde David, que David le sale al encuentro, y le dice, si han venido a mí por paz, son bienvenidos, pero si no, se retiran. Y ellos lo que le dijeron fue, a paz hemos venido para glorificar al Señor. Y es eso, el que es enviado por el Señor, el que va a estar contigo, acompaña tu visión. El que no, Dios lo aparta, Dios lo segrega de ti, porque Dios no va a poner cargas sobre ti donde van a obstaculizar tu trabajo o el trabajo de Él. Que lo aparte definitivamente o que lo aparte un tiempo, lo transforme y luego lo llame a que apoye tu Pero causa. es que en el momento va a ser segregado. Muchas veces el desprendimiento, o sea, es señalado y es juzgado. Por eso decía que es de valiente. Pero el desprendimiento, o sea, te ayuda en muchas áreas de tu vida. O sea, el desprendimiento te ayuda en tu área emocional y en tu área ministerial, porque es así como ustedes dicen, pues. O sea, hay muchas veces que tenemos lazos con personas que se convierten en lazos almáticos y son instrumentos de tropiezo para tu avance. Entonces, por eso es que es muy importante a veces ese distanciamiento, pues ese desprendimiento. Hay otra parte que muchas veces, dicha por el mismo Jesús, que suena fuerte. Cuando él está predicando y llega su mamá y sus hermanos y una de las personas sale y le dice, Jesús, aquí está tu mamá y mis hermanos. Y Jesús dice, mi mamá y mis hermanos están sentados aquí, son los que escuchan mi palabra y hacen hacen la voluntad del Padre. O sea, eso cualquiera que lo escucha dice, wow, Jesús es, o sea, su mamá, sus hermanos. Si el mismo Jesús nos manda y lo estuvo predicando mientras estuvo aquí en la tierra, a desprenderlo. Y esto, como les digo, es de valiente.
porque es algo que tú tienes que meditar, tienes que pedirle al Señor que te fortalezca, que te revele para tú poder desprenderte. Y que es duro, porque yo me imagino que los pastores, Mermo era su hijo y estaba pequeño. Exacto, estaba pequeñito. Pero sin embargo ellos estaban bebés. Pero es que ahí radica la confianza en el Señor. Y la fe. Y es donde tú tienes que estar firme en la fe. Tú acabas de decir dos cosas importantes, amor. Una, que tú dices la parte de Jesús, cuando él mismo se desprende de su familia. Él se desprende allí de su familia, y dijiste también otro punto que a veces es temporal, como para organizarle las ideas a la persona o el corazón, para que pueda estar contigo, como dijimos de lo de David. ¿Vienes en paz o no? ¿Vamos con la misma visión o qué? No, vamos contigo. Ah, bueno, véngase para acá. Eso es lo que hizo Jesús, porque ahí Jesús estaba desprendido de su familia, porque no hacían la voluntad del Padre conforme a la palabra que Él les daba. Ellos no lo escuchaban, o no hacían por lo menos lo que Él les decía que debían hacer. Imagínate, Jesús siendo el maestro, en la propia casa enseñaba y nadie le paraba. Él dice, bueno, no me paran aquí, yo me voy a hacer mi trabajo. Y se fue. Y se fue solo. Y él regresaba a Nazaret y no iba para su casa. Que fue cuando María fue y dijo, oye, hijo, ven acá, llegaste de tu larga jornada y no viniste a visitar. Y él le lanza esto. Pero más adelante, María se vuelve al ministerio de Jesús y los hermanos, aunque no creían mucho en Jesús, pero ya estaban en el ministerio de Jesús, lo seguían. Pero es ahí lo que tú dices, a veces es por un tiempo, Dios le organiza los corazones y después, bueno, ahora sí estamos patria muerte. Y ves que uno de los hermanos se convirtió en uno de los principales de la iglesia de Jesús, que es Santiago. Él era el que presidía la iglesia en Jerusalén. Entonces, una persona valiente anda ligero como las gacelas sobre las montañas. Y nos dice, o sea, despojándose de cargas innecesarias. Nos dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso, todo aquello que nos cause peso, que nos oprime, que nos retrasa en el propósito que el Señor ha puesto para nuestras vidas. Debemos despojarnos de eso, debemos despojarnos del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, resumidas, tenemos las 7 características que desde mi punto de vista tiene una persona valiente. Es una persona con iniciativa, una persona que siempre está presta para ayudar y servir en todo momento, hace uso de sus dones y talentos, no se detiene ante las dificultades, tiene habilidades para liderar, entendiendo que la valentía es una virtud indispensable en el liderazgo, apoyan causas dignas de ser peleadas y no llevan cargas innecesarias. Ahora tenemos otro punto aquí, vamos a verlo rápidamente. Cuando una persona es valiente, logra vencer sus temores o dudas. Decíamos al principio que ser valiente no es no sentir miedo. Puedes sentir miedo, puedes tener dudas y temores, pero cuando eres valiente, logras vencerlo. Lo vemos en la vida de Esther. Vamos a ir al libro de Esther, capítulo 4, y vamos a leer allí rápidamente del 5 al 17. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así.
Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Ester y se la declarase, y le encargara que fuese ante el rey y a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Hatat y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Hatat que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días y noches. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Dice este punto que una persona es valiente, logra vencer sus temores o dudas. Nos ubicamos un poquito en el contexto de esta historia. Ester era una muchacha judía que fue llamada a ser doncella del rey, el rey Asuero, si no me equivoco, un hombre que describen como temperamental e iracundo. Y él tenía a su mano derecha a un hombre llamado Amán, el cual le había dicho que proclamara un edicto especial para destruir a todos los judíos. Mardoqueo era primo de Ester y la había criado porque ella pequeñita había quedado huérfana. Ester vivía dentro del palacio del rey, pero había una ley, o sea, a ella le habían dado orden de que no podía ver al rey sino después de 30 días. Y producto de que se había proclamado este edicto de acabar con todos los judíos, pues ella necesitaba ver al rey. Y entonces el primo le dijo todo lo que estaba pasando, que Amán, la mano derecha del rey, había hablado con el rey para que proclamara un edicto para acabar y destruir a todos los judíos. Mardoqueo se vistió de cilicio, se puso a las puertas del palacio del rey y andaba todo sucio, todo, o sea, triste pues por la noticia de la destrucción de los judíos. Y su única comodín de salvación era Ester, que era judía y vivía dentro del palacio del rey como una de sus doncellas. Esther tiene un eunuco, como su reina. Fue llamada al palacio del rey para ser su reina. Esther tenía un eunuco que le servía. Mandó el eunuco a hablar con Mardoqueo y que le contara, o sea, que qué pasaba, porque andaba en esas condiciones. Mardoqueo le echa el cuento al eunuco y el eunuco va y se lo cuenta a Esther. Pero Esther se apegó a la ley de que, mira, yo no puedo, o sea, le entró como esa duda, ese temor y ese miedo. Yo no puedo ir a la presencia del rey, sino. Y entonces el eunuco por parte del tío le dice, bueno, está bien, a lo mejor tu misión dentro del palacio sea salvarnos, pero si tú no lo haces, o sea, ella le entró como esa duda y ese miedo. Sin embargo, con estas palabras como que fue estremecida y a pesar de la duda, pues mandó a poner a las personas en ayuno y oración y dijo, bueno, yo me voy a presentar ante el rey y si perezca,
que perezco. Que perezca, o sea, eso es de valiente, porque No, pero es que ahí no tenía otra alternativa. no tenía otra alternativa, O sea, exacto. o moría por el edicto o moría en el intento de evitarlo. Sí. Y ella dijo, no, prefiero arriesgarme ante la presencia del rey, que me maten ahí, porque igual la muerte está presente detrás de mí. Y así hay, porque, o sea, quería hacerles este paréntesis con la vida de Esther, porque no es solamente, pero es que ahí hacen la analogía del ejército, imagínate, que un ejército no debe ser valiente, pero también hay mujeres valientes en la Biblia. Está Esther, está Ruth, que también fue una mujer valiente, y en una época donde las mujeres eran tenidas como que lo más bajo de la cadena. Te iba a sí. decir, porque Esther siendo reina, con todo y que era reina, porque mucha gente dirá, bueno, pero ella era reina, no. Ella tenía sus limitaciones como mujer. Ujú, exacto. Ella tenía, el rey decía, así fuese una de mis reinas, así fuese una de mis concubinas, si no tiene permiso, tiene que Y morir. más ella, porque ella estaba como en el tiempo de la purificación. Ella todavía no era, o sea, Sí. estaba como en ese tiempo de entrenamiento para ser Exacto, estaban coronada preparando como- Estaban para ser preparando rey. para ser rey. Exacto. Y ella se arriesgó, como dices tú, no tenía de otra. Ruth también, una moabita. O sea, la historia de Ruth Abigail también. Abigail. Y así vemos pues que la valentía es una virtud que está presente, o sea, debe estar presente en todo momento, porque la vida es una continua, un continuo reto, un continuo resolver situaciones, un continuo, y más ahorita en estos tiempos, pues. No, y si estamos es de Dios, viviendo. lo va a hacer como sea, porque allí a Esther, él la puso a prueba. Mira, tienes que hacer esto, pero vas contra pronóstico. Ay, no puedo porque me van a quitar la cabeza. Entonces Dios le dijo, o lo haces o lo haces. Y Todo ahí tenía un ella, al propósito. verse entre la espada y la pared, ella toma la decisión, porque también la valentía es una toma de decisión. Es algo tan sencillo como eso, tomar la decisión. Y sin pensar en el fracaso o en el mal resultado. Sin pensar en las En las consecuencias. Es que eso lo dijiste consecuencias. al Sí, principio. lo dije, exacto. Ujú. Que una persona es valiente, exacto, lo dije en la definición. Ujú. Sí, dice que es decisión y firmeza, Ujú. haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas, independientemente de las posibles consecuencias. Esa definición encaja perfectamente con lo que le sucedió a Esther. Porque ella digo, o sea, como que reaccionó, bueno, es verdad. Si no muero en la entrada, voy a morir en la salida. Así que yo voy. Esa es una lucha Yo interna voy, que tuvo, exacto. pero venció ella, pues. No, pero exacto, y otra persona pudo haber dicho no, y si cabe la posibilidad, no, yo no me voy, si cabe la posibilidad de que no muera, y por bonita y por guapa el rey me sale, no, yo no me voy a presentar. Sin embargo, ella dijo, no, yo, Ujú. si no muero, o sea, si perezca, que perezca. Vamos a ver rápidamente aquí 5 formas que podemos, ya para finalizar, no sé si van a agregar algo más. 5 cosas que podemos hacer para vencer la cobardía. Número 1, innovar. Dice Juan 3:3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Innovar, hacer cosas nuevas, nacer de nuevo, cambiar creencias, paradigmas, costumbres, renovarse, cambiar. Vencemos el miedo cuando cambiamos, aunque los cambios nos produzcan miedo. Lo único constante en la vida son los cambios. ¿Qué debemos cambiar? Nuestra manera de pensar. Romanos 12:2 nos dice, No te conformes con las cosas de este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprendas cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. no te conformes con las cosas de este mundo. Imagínense, hace que 7 meses, 6 meses la vida nos cambió. Y el que no cambia, se extingue. Cambiaron la manera de hacer las cosas, la manera de hacer negocios, la manera de estudiar. Entonces, una manera de vencer la cobardía es cambiar. Aunque al principio nos produzca miedo, si nos apoyamos en esa escritura de Romanos 12:2, cambiar. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo.
Renuncia a todo lo que posees, paradigmas, creencias, manera de hacer las cosas. Costumbre. Otra forma es romper con las rutinas. Si son rutinas que no benefician tu crecimiento, si son rutinas que te mantienen sumido en la cobardía, debes romper con ellas, porque hay rutinas que son edificantes, que son beneficiosas, pero hay otras que no, pues. Entonces una manera de vencer la cobardía es romper con las rutinas. Si tú siempre estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, pues empieza a hacerlas de forma diferente. Salir de la seguridad, de la cueva, de la zona de confort, le llaman muchos. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Conquistar nuestros miedos es una quinta forma de vencer la cobardía. Conquistar nuestros miedos. Filipenses 3:12. 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Exacto. Conquistar nuestros miedos, declarando que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, declarando que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, entendiendo que valentía no significa no tener miedo, sino tenerlos y a pesar de ellos, conquistarlos. Empezar como los bebés cuando empiezan a caminar de pasito en pasito. Si nos caemos, volvernos a levantar. Así nos dé miedo, seguir, continuar, caminar, ir hacia adelante. Esta ha sido la enseñanza del día de hoy. Esperamos que sea de bendición, que caiga en buena tierra y que dé fruto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.